Dice el canciller Leiva que es una sutileza, Felipe, la diferencia entre sometimiento y acogimiento. Sí. No sé si sea una sutileza, porque me parece que son dos autopistas grandes, muy diferentes. Y Pues, dice el canciller Leiva que la figura del acogimiento, del nuevo verbo, del nuevo concepto, viene derivada del acuerdo de paz con las FARC. Está trabajando como el ingeniero de estas autopistas, el senador Iván Cepeda, estructurando el concepto de paz total. Senador Cepeda, buenos días. Buenos días, es un gusto saludarlos, Néstor. Senador Cepeda, ¿cómo es la figura del acogimiento? ¿Qué diferencia hay entre acogerse a la justicia o someterse a la justicia? Bueno, creo que la naturaleza de ambos verbos tiene una diferencia semántica. El primero es una imposición, digamos, una obligación perentoria, ¿no? Y el segundo es un proceso en el cual hay de por medio un diálogo, un acercamiento y en últimas un resultado. Y creo que el canciller está haciendo referencia a eso. Someterse a la justicia se puede hacer hoy utilizando las vías de la justicia ordinaria para individuos que decidan hacerlo. Lo que nosotros proponemos es un proceso de desmantelamiento de estas organizaciones mediante unas condiciones que se enuncian y plantean claramente y unos beneficios de carácter jurídico que se presentan, por decirlo, en contraprestación a ese cumplimiento de esas condiciones. Sí. Y esos beneficios de carácter jurídico, estamos hablando de penas reducidas de cárcel, ¿no es verdad? Por una parte, pero no solamente, porque no son solo beneficios, son también obligaciones. Desde el punto de vista de las sanciones. Hay en nuestro ordenamiento jurídico ya una serie de principios de carácter individual, repito, que se presentan cuando hay colaboración con la justicia, el llamado principio de oportunidad, por ejemplo. Sí. Pero en este caso se puede pensar en unas reglas que tengan un carácter colectivo y que impliquen no solamente esa reducción en materia de sanciones penales, sino también unas sanciones de orden restaurativo complementarias a las sanciones penales. Las sanciones penales, como se saben, implican obligatoriamente privación de la libertad y también pues unos tiempos que deben ser ponderados por el legislador y también por los jueces y las autoridades judiciales del Estado. Sí. Senador Cepeda, para este acogimiento, como sería una figura extraordinaria, ¿habría una justicia diferente, una justicia extraordinaria, es decir, otra justicia transicional? No se ha considerado hasta el momento una figura de esa naturaleza. Hay opiniones, por supuesto, en estos días se han expresado algunas en ese sentido, pero ahora estamos en un proceso de estudio de ese tipo de asuntos que requiere, pues, por lo menos que haya un gobierno ya en funciones y en segundo lugar también un ministro o ministra de Justicia que también pueda emitir sus opiniones y su criterio frente a esos asuntos. Por eso a la pregunta de si ya se va a presentar el proyecto, en este sentido, el proyecto de ley, debo decir que aquí hacen falta varias etapas por cumplir. Sí, ¿la figura del acogimiento se puede hacer hoy con la justicia ordinaria? En términos colectivos existe una ley que es la ley 1908 del año 2018 que precisamente enunció, esto no es nada nuevo, el acogimiento a la justicia, pero fue diseñada de tal manera, y aquí pues tendríamos que entrar un poco en la historia de ese proceso, que de tal forma que hizo imposible la desmovilización como se pretendía en ese momento del llamado Clan del Golfo o AGC. Sí, AGC son las autodefensas gaitanistas de Colombia, que es básicamente... Bueno,
autodenominan, ¿no? Sí, señor. Senador Cepeda, cuando usted habla de sanciones restaurativas, ¿quiere decir que se abre la posibilidad de que se traten como actores políticos grupos como el Clan del Golfo? De ninguna manera. No se trata de eso, se trata de que en la experiencia que se ha desarrollado en estos años, por ejemplo, en el sistema de justicia y paz o en el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, la verdad, la reparación y la no repetición a las víctimas se han convertido en derechos que pueden ser tratados con procedimientos y sanciones de orden restaurativo, que no son excluyentes de penas de carácter ordinario. Así que podría, esto es una hipótesis, mezcla de ambos tipos de sanciones para lograr el objetivo que se pretende, sin que eso signifique ningún tratamiento político. Sí, senador Cepeda, ¿se está pensando en la posibilidad de apelar al derecho internacional humanitario para considerar al Clan del Golfo y a los Pacelli y a los Caparros como actores armados para negociar con ellos? En Colombia existe ya la definición de grupo armado organizado. Esa es una definición que está en la ley y que reúne unas condiciones determinadas. No cualquier grupo, no cualquier banda se asimila a ese concepto y, digamos, este proceso tendría que ver con grupos armados organizados que cumplen unos requisitos y unas condiciones a la luz del ordenamiento jurídico interno, pero también internacional de manera formal. Con esto no estoy hablando de ningún estatus de beligerancia ni nada similar a eso, sino son grupos que tienen unas características. Tienen un control territorial, tienen una estructura y unas jerarquías, y por eso son considerados grupos armados organizados. Sí, senador Cepeda, el canciller Leiva, hablando de la figura del acogimiento, mencionó al Clan del Golfo, pero fuera del Clan del Golfo pues, estamos llenos de 20 y pico de bandas criminales. Están los Pacelli, están los Chota, están los Caparros, están las Cordilleras. ¿Esa figura de acogimiento sería la misma para todos estos grupos? Aquí está la definición de grupo armado organizado, y es a esos grupos a los que corresponden a esa definición, y que, repito, no son cualquier clase de grupos u organizaciones a las que va o estaría dirigido este proceso de acogimiento a la justicia. Es decir, ¿sería solamente el Clan del Golfo? Bueno, hay otras organizaciones que tienen. Yo menciono simplemente una. Sí, para, pero es que abrir no entrar en ese universo, claro. No entrar en ese universo que es supremamente diverso. Los Caparros, por ejemplo. Simplemente menciono a las oficinas del narcotráfico. Sobre eso. Que tienen también un control territorial y que tienen efectivamente una estructura. Sí, senador Cepeda, ¿qué los hace pensar a ustedes que estas organizaciones tienen intenciones de dejar el negocio del narcotráfico? Bueno, en otras oportunidades se han hecho intentos y efectivamente en esos momentos han expresado voluntad. Yo quiero recordar que durante los últimos años del gobierno del expresidente Santos se adelantó un proceso en ese sentido, e igualmente hubo intentos, hay que recordarlo, por ofrecer un tratamiento jurídico de este tipo a las oficinas del narcotráfico. Así que no sería la primera vez y obviamente esa es una posibilidad. Nadie está señalando que automáticamente se convierte en una realidad. Sí, senador Cepeda, ¿el esquema va a ser el mismo? Es decir, al que estamos acostumbrados en las justicias ordinarias, en las justicias especiales para la paz, de acogimiento, o como ustedes lo llaman ahora, confesión y delación. ¿Habrá delación en este sometimiento? Pues habrá la obligación de entregar verdad. Esa es una obligación que no puede ser de ninguna manera excluida o
anulada. Por supuesto que tiene que haber verdad con relación a las víctimas, tiene que haber verdad con relación a la actuación de estas organizaciones, y esa verdad implica múltiples asuntos: su funcionamiento, sus relaciones con otras organizaciones, sus negocios ilícitos, toda la infraestructura que garantiza esos negocios, los bienes que están en poder de estas organizaciones y su reparación a las víctimas. Esos son asuntos que estarán incluidos, por supuesto. Sí, senador Cepeda, ¿qué significaría un proceso de paz total si sigue vivo el negocio del narcotráfico? Pues ese es un problema que creo es fundamental, porque el narcotráfico es uno de los factores, no el único, por supuesto, que está a la base del conflicto armado y de la violencia que estamos viendo y que padecemos desde hace décadas en los territorios. Así que tiene que haber, y esa es parte precisamente de ese concepto de paz total, una política dirigida también a contrarrestar el narcotráfico por otras vías distintas, o por lo menos por otras vías hegemónicas distintas a las que se han utilizado hasta ahora. Lo cual no quiere decir que el Estado, no quiere decir que el Estado cesará su función, obviamente, de reprimir y perseguir el crimen. Claro, pero sí que ese no va a ser el único componente. Aquí se requiere, como se ha dicho, una reforma rural. Si me permite, se lo explico. Una reforma rural integral. Se requiere un tratamiento distinto a las poblaciones que cultivan la hoja de coca. Se requiere soluciones y presencia del Estado en términos sociales. Y no que cada vez que ocurre un hecho de violencia se manda a un territorio del país un nuevo contingente militar. Eso ha mostrado ser un fracaso, un enorme fracaso, cuyos resultados lamentablemente estamos evidenciando todos los días. ¿Y usted cree que con mayor presencia del Estado, o con una reforma agraria, o con la desmovilización del Clan del Golfo y de estas bandas, desaparece o podría desaparecer el negocio del narcotráfico en Colombia? Podría ser debilitado sensiblemente. Y precisamente eso es lo que no se ha ensayado. Lo que se ha ensayado hasta ahora es, repito, esta política de pensar que solamente poniendo el énfasis en, como dice el lenguaje militar en boga, neutralizar a los cabecillas de estas organizaciones, extraditarlos, llenar los territorios de unidades militares, se soluciona el problema. Y lo que estamos, y creo que en eso usted me dará la razón, Néstor, es ante la evidencia de un fracaso absoluto, estruendoso de esa política. Tenemos hoy regiones del país en los cuales el control no es del Estado. El Estado está en manos, o el control de esas poblaciones, de otros, de terceros. Entonces, por ahí definitivamente ya no es. Hay que buscar otras salidas. Y yo creo que es sano tener una deliberación tranquila, argumentada sobre esta posibilidad, que no se ha ensayado, valga la pena decirlo. Sí, eso es cierto. Usted que se ha dedicado a estudiar conflictos y temas en Colombia y fuera de Colombia, senador Cepeda, ¿usted sabe cuál es el efecto Cobra? No tengo ese concepto en mi radar. El efecto Cobra es lo que le pasó a los británicos en la India, que por temor a las cobras, a las culebras, se pusieron a ofrecer recompensas a quienes llevaran cobras muertas. Se volvió tan buen negocio que la gente se dedicó a los criaderos de cobras para cobrar la recompensa. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿No será que aquí nos puede pasar el efecto Cobra? Que por perdonar a los delincuentes, lo que terminamos es incentivando el delito. Bueno, no se trata de perdonar, ¿no? Nadie ha planteado esa opción. Aquí se habla claramente de justicia, se habla claramente de penas, se habla claramente de desmantelar los grupos. Así que perdón no está en este momento al orden del día. No, puede ser que el perdón se presente en algún grado de impunidad, que es la oferta del Estado. Pues impunidad es lo que hay en Colombia, Néstor.
Es decir, hay un 90% de impunidad hoy. Los mecanismos de justicia que apelan a esta clase de salidas ofrecen resultados que no ofrece la justicia ordinaria. Esa es la realidad palmaria. Un proceso en el cual se entregan, esperemos, miles de personas y se esclarecen muchos de los crímenes que han cometido y que obtienen una sentencia, puede ser con rebajas, pero que repara efectivamente a las víctimas, es preferible a la impunidad que tenemos, en el cual las víctimas pasan toda su vida luchando ante un tribunal para esclarecer unos hechos que nunca puede esclarecer esa justicia. ¿Por qué? Porque un proceso penal en Colombia, usted lo sabe bien, dura, si le va bien a la persona, entre 3 y 12 años. Sí, pero por el otro lado estamos viendo que ese clan del Golfo está matando policías y van a seguir matando policías porque los espera un proceso de acogimiento o de sometimiento, cualquiera que sea el verbo. Bueno, ese vaticinio yo espero no se cumpla y nosotros rechazamos verticalmente ese tipo de acciones. Pero lo que es cierto es que esa circunstancia viene ocurriendo lamentablemente en nuestro país desde hace décadas, porque no hemos logrado ponerle un punto final a esa violencia. Y si seguimos en esa espiral, seguramente seguirán, en eso puede usted tener la razón, muriendo todos los días miembros de la fuerza pública, campesinos, pobladores de las zonas rurales, guerrilleros, en fin, todo lo que ha creado el conflicto armado y la violencia en Colombia. La pena máxima en el acogimiento que están diseñando ustedes, senador Cepeda, ¿sería de cuánto? No hemos todavía entrado en esa materia no lo haremos. ¿No es de no 8 lo haremos. Años? No, eso no es cierto. Hay personas que tienen ese punto de vista. Hay sistemas en Colombia que se han creado, que han planteado ese tipo de dosificación de la pena, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Y como le digo, es prematuro sin que haya un ministro o ministra de Justicia o un gobierno que está debidamente posesionado, y estos asuntos le aseguro que no van a ser planteados de una manera arbitraria. Aquí es obvio que habrá un debate que va a tener en cuenta muchas posiciones. Sí. Existe una comisión de política criminal en Colombia, habrá que consultarla, habrá que consultar al señor fiscal, habrá que hacer una deliberación, repito, detallada de estos asuntos. ¿Qué pasaría con los integrantes de esas bandas que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad? En el caso de las FARC, por ejemplo, a través de la JEP, se logró llegar a un acuerdo que permite que haya una justicia restaurativa, una justicia transicional, que no es una justicia que implique cárcel en caso de que se cumplan una serie de requisitos. ¿Qué pasaría con los integrantes, sobre todo los cabecillas del Clan del Golfo, por ejemplo, que estén involucrados en masacres, en desapariciones forzosas y en crímenes de ese estilo, senador Cepeda? Hemos dicho claramente que la naturaleza de este proceso es diferente. No se trata de una negociación y menos de una negociación política. Y en segundo lugar, no habrá impunidad. Es decir, habrá penas y habrá unos deberes que cumplir de manera colectiva e individual. Eso quedará claramente establecido. Hay delitos que no pueden ser objeto de, usted lo sabe bien, de ninguna clase de medidas de indulto o amnistía. Eso está claramente establecido en el derecho penal internacional y en el derecho penal doméstico. Así que exista la posibilidad de que se anulen cualquier clase de sanciones frente a estas personas es un imposible. Sí, me confundo con un asunto, senador Cepeda. Usted aquí me dice que no es una negociación, pero iniciando la charla nos dice que al final sí se trata de unos diálogos. La diferencia entre sometimiento y acogimiento, claro, es que el acogimiento era con negociación. No se trata de un acuerdo. Aquí no se va a firmar un acuerdo ni se va a adoptar unas políticas. Efectivamente habrá que dialogar para fijar unas condiciones, unos cronogramas, habrá que diseñar unas
unos tiempos y unos procedimientos, pero lo sustancial, lo que tiene que ver con el fondo del asunto, como por ejemplo temas como la extradición, no están en esa mesa o en ese proceso de acercamiento y de diálogo como temas a ser de alguna manera objeto de una transacción. Senador, hay una propuesta que no es nueva, pero que han revivido en estos últimos días varios sectores políticos, sobre todo desde el Pacto Histórico, que consiste en la posibilidad de que el Estado compre la totalidad de la producción de hoja de coca, incluso de cocaína, que se genere en Colombia, para incinerarla, para, digamos, evitar que el negocio siga creciendo. ¿Eso está dentro de las posibilidades que plantea usted para buscar alternativas a la situación del narcotráfico? Sí, es una posibilidad, como también la búsqueda de legalizar la marihuana. Ese ha sido un tema que se ha planteado en debates que se han dado ya en el Congreso y hay proyectos de ley en curso sobre esa materia, como también la posibilidad de desarrollar, lo cual ya no es una opción sino una obligación del Estado, el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, o también de generar programas que puedan convertir el tratamiento del consumo de esta clase de drogas ilícitas en un problema de salud social y no simplemente en un problema de tratamiento policivo o punitivo. Sí, pero la pregunta de todas maneras, senador Cepeda, es cómo acabar con el narcotráfico. Y el problema del narcotráfico es que es justamente eso, un negocio. Y ustedes tienen claro que desde que haya demanda habrá oferta, es decir, que es un negocio de nunca acabar. Es decir, el primer paso para resolver el problema es abrirse a otras soluciones que no han sido ensayadas, debo decirlo. Y si ese debate se frustra de entrada señalando que es un imposible resolver el problema y que hay que adaptarse a tenerlo como algo endémico de manera eterna y que lo único que podemos hacer es seguir desgastando nuestros esfuerzos, la vida valiosa de muchos colombianos en una guerra que es estéril, creo yo que estamos condenados al fracaso. Es necesario que la sociedad colombiana entre en un debate sobre otras formas de tratar ese problema y seguramente podrá encontrar soluciones. Lo que sí no es posible es resolver los mismos problemas con los mismos métodos que han fracasado. Hay que ensayar otras fórmulas. Sí, senador, en esa propuesta de sometimiento, de acogimiento y en la ley que están construyendo, ¿han pensado en darle facultades, por ejemplo, a alcaldes, incluso a gobernadores, para casos, aparece en Antioquia, por ejemplo, los Pacheli, diciéndole al municipio de Bello, queremos empezar negociando con la alcaldía? ¿Esa posibilidad la han contemplado, que tengan negociaciones locales o departamentales? No, eso no se ha contemplado, pero en la política de paz total sí existe, en cambio, la posibilidad de que los territorios, sus comunidades, las organizaciones, las instituciones y las autoridades locales tengan mayores posibilidades de actuar frente a la violencia y puedan promover acciones humanitarias, puedan sesionar en cabildos públicos para debatir soluciones que puedan ser propuestas en el contexto de una política de paz. Senador Cepeda, ¿cómo va a ser el trámite para dar el aval a los posibles negociadores? Nos están diciendo que habría una restricción para negociar con bandas criminales, o dentro del plan está darle estatus político, por ejemplo, a bandas criminales como el Clan del Golfo. No, de ninguna manera. Lo he dicho ya varias veces y lo reitero, no es una negociación política, no se otorga un estatus político, no hay negociadores, hay voceros seguramente del gobierno y voceros de estas organizaciones, y efectivamente sí existe un marco legal vigente para que se puedan producir esa clase de designaciones por parte del presidente de la República. Doctor Cepeda, ¿cuándo esperan ustedes tener listo el proyecto de ley? Pronto, pero no, en este momento no haría un compromiso de fechas.